Aleluya. Libro de Job, capítulo 33. Job 33, un llamado a Job. Sigue Eliú con su discurso. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de la Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Vamos a orar que Dios nos hable en esta hermosa mañana, que sea Dios bendiciéndonos a través de la palabra del Señor. Padre Celestial, úsame ahora a favor de los que están oyendo, de la iglesia, de los amigos, de las personas que están recibiendo el mensaje de vida, de esperanza, oh Dios, a través de la lectura del libro de Job. Oh Señor de la gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Padre Celestial. Señor, seas tú bendiciéndonos ahora con su palabra. En el nombre del Señor te lo pido. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, un llamado a Job. Ha expuesto Eliú sus argumentos para que sea escuchado por sus amigos, pero se va a dirigir especialmente a Job. Así que vamos a seguir en esta lectura del libro de Job. Ya hemos avanzado y estamos en el capítulo 33. Vamos a ir hasta el 37 en estas palabras de Eliú. Han terminado ya las palabras de Job. A partir del capítulo 38 va a hablar Dios, va a responder Dios. Así que este libro es un mensaje muy lindo, muy hermoso. Comienza ahora entonces, ya que le tocó el tiempo, hablamos ayer de que hay un tiempo, el tiempo de Eliú, y que nosotros debemos considerar y aprender de que hay tiempo para hablar, como dice también el sabio Salomón, hay tiempo para callar. Y llegó el tiempo en que el joven habló y los otros lo escucharon también. Así que viene y le dice, por tanto, Job, óyeme, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. O sea, yo tengo en mis labios palabras, tengo respuestas. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Voy a hablar con sinceridad. Voy a decir francamente lo que pienso. Es el momento en que Eliú empieza. Pero Eliú hace un reconocimiento en el versículo 4, muy conocido del libro de Job, muy tomado en muchos momentos para hablar de que el hombre es creación de Dios. Aquí hay una afirmación contundente. Y viene a decir Eliú, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que aquí encontramos a un hombre, encontramos a un joven que puede reconocer a Dios como su hacedor, que puede reconocer a Dios como es el que le infundió vida, como es el que le dio hálito, aliento de vida. Y qué bueno que podamos nosotros tener claridad, estimado amigo, que podamos nosotros observar a través de la palabra que desde la antigüedad el hombre sí ha reconocido a Dios. En el tiempo que se escribió el libro de Job no existía la Biblia. Ellos fueron el comienzo de la Biblia, la historia de estos hombres, pero el ser humano ha podido tener temor de Dios aún cuando no existía quien predicara, quien anunciara. Cuánto más hoy
que se está predicando la palabra del Señor. Y por esto entonces dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, o sea, enfréntate a mí, escucha mis razones, esté atento a mi declaración, escucha con atención, heme aquí a mí, yo estoy aquí ahora en una condición porque los dos pertenecemos a Dios, los dos estamos y fuimos hechos de barro también fui yo formado. Así que se está poniendo, dice Job, y como se ha dirigido a él directamente, dice Job, usted tanto como yo somos hechos de barro. Aquí hay un reconocimiento y primero es el reconocimiento de que Dios fue el que nos hizo, de que Dios es el que nos ha dado aliento, hálito de vida. Pero ahora viene a este reconocimiento de que somos de barro y que tanto el uno como el otro somos del mismo material. Oiga, qué bueno que nosotros podamos entender y tener claridad. Todos los seres humanos somos, como dice el apóstol San Pablo, que de una misma sangre, somos todos de una misma sangre, o sea, todos somos del mismo material. Por eso aquí no hay lugar para el espacio de estar uno más agrandado que el otro, porque todos somos iguales, todos somos del polvo. Así que cuando el hombre reconoce de dónde a dónde pertenece, cuál es la grandeza que tiene. No, sencillamente si tenemos una dignidad grande es porque Dios nos hizo y nos dio vida, o sea, tenemos aliento. Esto que respiramos le pertenece a Dios, es de Dios, es del Señor, pero somos polvo, somos materia, o sea, nuestra existencia aquí es muy pasajera y nadie es más grande que el otro. Así que bajo este reconocimiento seguirá hablando Eliú. Así que no le pide a Job que no se asuste, no tenga temor de lo que él va a decir, porque no le va a imponer autoridad, no va a ser gravoso sobre él, no pretende condenarlo, dice, no te voy a condenar, voy a hablar, simplemente voy a hablar. De cierto tú dijiste a mis oídos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, o sea, mientras yo estuve escuchando con tanta atención que escuché todo tu discurso y quiero decirte algo. Y lo que va a hacer Eliú es tomar las palabras de Job, las palabras que Job había dicho, y ahora él las va a decir. Va a recordarle y ahora lo que Job ha dicho va a oírlo el mismo Job, pero ahora de labios de Eliú. Entonces viene a decirle lo siguiente: tú dijiste, yo te escuché decir, yo tengo claro algo, se me quedó grabado, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Tú dijiste eso, Job. Tú dijiste que Dios lo encontró culpable, que Dios no lo ha tenido por inocente, que ahora Dios no le responde y lo tiene como si fuera un enemigo. Pero usted dice que eres un hombre recto, que eres un hombre limpio, que eres un hombre inocente. Usted afirmó que Dios le puso los pies sobre el cepo y que lo vigila todos los días, que examina sus pasos, que lo considera. He aquí, en esto
He aquí, en esto no has hablado justamente. O sea, en esto no tienes razón. En esto que dices, estás equivocado. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Son sencillamente impresionantes las palabras de Eliú. Porque Eliú toma lo mismo que Job ha dicho para hacer una comparación y dice, bueno, el hombre y Dios, ¿qué es el hombre y quién es Dios? Dios es mayor que el hombre. Va a hablar de la grandeza de Dios. Porque si de algo tenemos que hablar, si algo tenemos que mencionar, es la grandeza de Dios y no del hombre. Nosotros a veces buscamos la manera de justificarnos, de pensar que lo que somos hoy lo hemos logrado por nuestro gran esfuerzo y que si hemos hecho cosas rectas y justas es porque somos hombres y mujeres esforzados. Pero aquí la Biblia sigue siendo muy clara para nosotros, la revelación del Evangelio está clara que el hombre está porque Dios ha tenido misericordia. Porque el mismo Isaías dice, si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, si Dios no nos hubiera guardado, si Dios no hubiera tenido misericordia como Sodoma y como Gomorra, habríamos venido a ser. O sea que hubiéramos sido destruidos. Pero el Señor ha tenido misericordia. Así que si algo se tiene que exaltar a la hora de estar en una situación bien difícil, es que Dios sigue siendo grande, soberano, y que aunque nosotros digamos las razones más fuertes, aunque tengamos digamos las palabras y la manera de expresarnos y de decir las cosas con la mayor claridad, el único que tiene las palabras perfectas y claras es Dios, es el Señor Jesucristo, porque sencillamente Él es y está por encima del hombre. ¿Por qué contiendes con Él? Porque Él no da cuenta. O sea, no tiene por qué responderte. No tiene que dar razón Dios de sus acciones. Porque a veces uno entra como en ese conflicto por el problema y la situación, y es ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios? Y uno como que le está pidiendo cuentas a Dios. Le está diciendo a Dios que dé razón de sus acciones. Pero Dios no tiene por qué dar razón de lo que Él hace, si Él es soberano. Y si la Biblia me dice a mí que todo lo que Dios hace es perfecto, o sea que el que hace cosas torcidas es el hombre, que el que hace las cosas no rectas siempre será el hombre, pero que Dios en su actuar es perfecto. Porque también eso lo dice el apóstol San Pablo, que aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea que si alguien va a mirar a Dios como actuando de una manera insensata, dice que es más sabio que todos los hombres. Esa es la grandeza del poder del Señor y lo que nos lleva a un reconocimiento y a una dependencia absoluta y a poder tener una relación hermosa con el Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hermosa esta palabra, esta declaración, esta afirmación exactamente. O sea, Dios habla en una o en dos maneras. También otras traducciones dice que Dios habla de muchas maneras. Pero nosotros no podemos percibir, porque Dios muchas veces nos habla. Y el escritor a los Hebreos lo dice en su primer capítulo,
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los antiguos por los profetas. O sea que Dios sí habla al hombre de muchas maneras. Aquí un hombre que no había tenido un conocimiento extraordinario, pero que sus palabras estaban inspiradas, sus palabras estaban guiadas, porque ahí estaba Dios, porque ahí estaba una enseñanza que quedaría como el legado para la humanidad, haría parte de las Sagradas Escrituras. Así que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. El hombre no percibe. El hombre a veces nos quedamos cortos. Él explica en su momento, Eliú dice, por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen, o sea, cuando entran en un sueño profundo, cuando están en su lecho, en su cama, Dios puede hablarle al hombre. En ese momento decía, habla en un sueño, en una visión. Oiga, y aquí la gente, a veces uno se vuelve y dice, que Dios me hable a mí. Yo necesito que Dios me muestre tener una visión. Y el ser humano como que le llama la atención. Pero mire lo que sigue diciendo el texto bíblico. Entonces revela al oído de los hombres, o sea, Dios muestra al oído de los hombres y les enseña y les señala, les enseña su consejo, les enseña la palabra, les muestra lo que deben hacer, lo que debemos hacer. O sea, ¿qué es lo que Dios hace cuando se manifiesta en nuestra vida? Porque a veces la gente está pidiendo que Dios le hable, que Dios le muestre una señal, que tenga un sueño. Pero ¿qué es el propósito y cuál es el propósito de Dios al hablarle al hombre, el llegar al hombre? El propósito es que el hombre sea enseñado por Dios, que el hombre obtenga la dirección divina, que el hombre pueda apartarse de lo malo que está haciendo, que el hombre pueda vivir una vida bajo la dirección de Dios. Dios le va a mostrar qué es lo que uno debe hacer para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Para apartar al hombre de cuál obra? Pues de la obra del mal, para que los hombres se aparten de la obra en la cual el ser humano se ha empeñado, porque el ser humano se ha empeñado por el causa del pecado que se apoderó del hombre. El ser humano se empeña en hacer lo malo. Por eso la Biblia dice, el escritor bíblico, el apóstol Pablo dice, hay que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Eso también lo dice el profeta. O sea que hay una cosa que el hombre lo hace comúnmente, no tiene que esforzarse. El mal no es un esfuerzo que el hombre tenga que hacer, lo hace con tanta facilidad porque se convierte como en el hábitat. Pero el bien, dice la Biblia que hay que aprender a hacer el bien. Aquí entonces Dios le habla al hombre, dice, para quitarlo de su obra, para apartarlo de la obra perversa que hace, para apartar del varón la soberbia, o sea, para que dejemos la altivez y la arrogancia, para que el hombre pueda volverse al Señor. Detendrá de su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, ¿para qué hace Dios eso? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hablarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Revelarnos la palabra, librarnos de la tumba y salvarnos de la muerte. Pero el hombre busca vivir, por supuesto, y ser librado, y por eso estamos orando por los que están muy enfermos, que están con peligro de muerte. Pero no solamente es el peligro de la muerte física. No es el asunto no es solamente, el problema no es solamente morirse. El problema es realmente más grave, es morirse sin Dios. Ese sí es un problema grave, porque morirse, todos tenemos que morirnos. Todos tenemos un día señalado. Pero el problema entonces no es morirse, sino morir sin Dios. Morir sin la esperanza de salvación. Entonces, este pasaje de la Escritura me muestra a mí
a través de su palabra que el hombre necesita que Dios le hable, que Dios le revele, y Dios tratará con el hombre y le hablará de una y de otra manera. Le va a hablar Dios. ¿Para qué? Para apartar al hombre de su obra, para quitarlo. Para quitarlo. Dios quiere arrancar al hombre de la obra del mal. El mal, arrancarlo de allá, que el hombre se pueda apartar. Porque a veces la soberbia, ¿cuál es la soberbia? El no reconocer. Fíjate que lo peor que el hombre tiene es no reconocer. Eso fue lo primero que heredamos allá cuando Adán desobedeció a Dios. El hombre actuó con soberbia. La soberbia de una vez se apoderó de Adán. De una vez. ¿Dónde estás tú, Adán? Ya tuvo que Dios empezar a buscarlo. Y le pide razones a Adán. Bueno, ¿qué hiciste? Dice, no, yo no hice nada. Yo no hice. Fue usted el que hizo. Usted me dio a esa mujer que me puso y esa fue la que me... O sea, soberbia, ya vino la soberbia. No hubo un Adán ahí que se inclinara y le dijera a Dios directamente, Señor, ¿qué hiciste, Adán? No fue que te desobedecí. Fue que hice lo que tú me pediste que no hiciera. No, esa no fue la respuesta de Adán. Fue soberbia. El hombre, cuando está en el pecado, se vuelve soberbio. La soberbia no lo deja reconocer. O sea, tiene una altivez. El hombre no considera que está mal. El hombre no se puede apartar del mal porque no es capaz de reconocerlo. Pero todo el que Dios de verdad empieza a tratar y empieza a tocar por medio de su palabra, lo hace apartar, porque es que la palabra de Dios es para apartarlo a uno, para arrancarlo del mal. Así que si usted se está preguntando cómo podemos salvar al hijo, cómo podemos salvar al esposo, ¿con qué? ¿Cuál es el remedio que le podemos dar a la familia, a la humanidad, a nuestra sociedad? ¿Cuál es el remedio para sacarlos de allá del mal? No es una institución. No es llevarlo a una fundación para rehabilitarlo. Bueno, si en esa fundación hay un predicador de la Biblia, allá se puede, porque allá sería un escenario para que pueda oír la palabra del Señor. Pero no, el ser humano no se salva con consejos. El ser humano no cambia, no es uno capaz de librarlo, de arrancarlo, con decirle, porque el ser humano es consciente de lo que hace. Y el ser humano muchas veces sabe que lo que está haciendo no lo está haciendo bien, pero su altivez, pero su arrogancia no lo deja apartarse, porque el hombre es soberbio. El hombre es soberbio, esa es su naturaleza. Pero Dios está obrando y Dios está tratando con el hombre porque quiere librarlo, porque quiere librarnos a todos de lo que viene de la tumba, de la muerte. ¿Y de cuál muerte? No solamente de la muerte física, sino de la muerte segunda. Porque un día los muertos se van a levantar. Un día los muertos, dice la Biblia, que los muertos van a estar de pie ante Dios. No dice que los vivos. El libro de Apocalipsis, al final, dice que los muertos van a estar de pie ante Dios y que el mar va a entregar a los muertos, que el Hades va a entregar a los muertos y todo va a entregar a los muertos y los muertos estarán de pie y los libros serán abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Eso dice la Biblia. Donde estaba Satanás y el falso profeta. Donde estaban ya los demonios que el Señor mandó allá. Porque allá va a mandar también, por eso este ser infernal que anda persiguiendo al hombre y provocándolo para que peque. Él está actuando así porque a él sabe que le queda muy poquito tiempo y porque el mismo Satanás no va a ser librado de la condenación que ya está determinada, porque el mismo lugar de perdición, dice la Biblia, que no fue hecho para el hombre, no, fue hecho para el demonio y sus ángeles, para ese ser fue creado, pero el hombre por causa de la arrogancia, de la altivez,
puede parar allá. Pero la obra de Dios, de que te esté hablando, de que nos esté hablando de una y otra manera, es para librarnos de que lleguemos a tener tan terrible muerte, porque una muerte terrible es estar sin Dios. Dios nos quiere librar de ese castigo, de ese tormento. Dios nos quiere librar. Así que quiero dejar la reflexión en el nombre de Jesús, aquí en este versículo 17, y vamos a continuar, si Dios nos lo permite, en el versículo 18, porque aquí hay como otra parte de esta lectura del libro de Job en este capítulo 33. Vamos a orar, vamos a darle gracias, y este es un llamado que se le hace directamente Eliú a Job, pero creo que este es un llamado que Dios lo está haciendo. ¿A cuántos aquí hoy no lo estará haciendo Dios? ¿De qué nos querrá apartar Dios? ¿Será que estamos en algo que Dios quiere que nos salgamos de allá? ¿Que nos apartemos de ello? ¿Algún capricho? ¿Alguna cosa que nos está impidiendo bendiciones de Dios? Pues Dios quiere arrancarnos de allí. Nos ha llamado de tantas maneras, nos ha hablado por un cántico, por una alabanza, por un predicador, por otro predicador, por una hermana, por un joven, por un adolescente, por un compañero de trabajo. Pero Dios nos habla de muchas maneras. Y no te pongas a pedirle al Señor, ay Señor, muéstrame algún sueño, porque no, que Dios me revele, porque eso se llama altivez, arrogancia. Si Dios te está hablando, Dios habla claro, y claro, a veces lo hace hasta en un sueño, ya, pero ¿para qué? Para mostrarle lo grande que, no, de dónde nos quiere librar el Señor. Vamos a darle gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Padre celestial, eterno Dios del cielo, gracias por esta su bendita palabra, por este su mensaje, porque este mensaje tiene un propósito, tiene, oh Dios, una dirección única, y es apartar al hombre. Es que el hombre reconozca que somos polvo, es que el hombre pueda reconocer que tenemos aliento de vida, y ese nos lo dio Dios, que a Dios le pertenecemos, que a Dios le vamos a rendir cuentas, que ante Dios vamos a estar un día todos. Señor de gloria, permite que el que oye la palabra tome una decisión, que esta palabra, que sí tiene poder para podernos arrancar de allá de lo malo, obre en nuestra vida y nos dirija nuestros pasos hacia la verdad, hacia la luz, hacia una vida nueva, hacia una vida recta, una vida de amar a Dios, de alabar al Señor, de bendecir su nombre, de ser bendición